Esta mañana hemos tomado la epístola de Primera a los Corintios, capítulo 15, versos del 51 al 57. Y el tema para el día de hoy es que este cuerpo mortal, nuestro cuerpo mortal, debe revestirse de inmortalidad. Pensar en que podemos acertar las cosas o asegurar las cosas a veces nos resulta un poco de confusión, nos resulta un poco complicado, porque cuando aseguramos las cosas a veces pensamos que van a suceder como tal queremos o como tal esperamos, pero no es así. Pero esta mañana, amados hermanos, es diferente. ¿Y por qué digo que es diferente? Se trata de absolutos, victoria absoluta, salvación absoluta, confianza absoluta, y podemos ver que paradójicamente sería engañoso no hablar de términos de salvación, términos absolutos que suceden en la resurrección de Cristo. Y si hay algo también que nos debe causar emoción en nuestro corazón, es este acontecimiento sin precedentes, un acontecimiento en el cual nosotros podemos asegurar que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos esta salvación, que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos ya la entrada gratuita al reino de los cielos. Y más ahora, que ya son varios años, y por qué no decirlo, varios siglos, que se ha celebrado la Pascua de Resurrección. Lo que María Magdalena y los dos discípulos, Juan y Pedro, nos aseguran es algo que hoy en día podemos decir que sí sucedió. Por eso decía hace unos momentos, asegurar las cosas que nosotros pensamos que van a suceder o que esperamos sucedan, para nosotros puede ser confusión, incluso a veces hasta frustración, porque las cosas a veces no salen como esperamos, no salen como nosotros queremos. Pero Pedro, Juan, María Magdalena y todos aquellos que vieron la resucitación de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección que nosotros debemos estar confiados, esto es, como les dije, el acontecimiento más hermoso para nosotros. Pero quiero remontarme un poco atrás, y no digo un poco, años atrás, desde que Dios hizo al hombre. Estando en el huerto del Edén, Adán y Eva. Algo muy sencillo, Dios les dio a Adán y Eva todas las bendiciones del mundo. Les dio la protección, le incluyó las bendiciones de no hacer nada, simplemente estar en un lugar en el que Dios había destinado para ellos, pero que les dio una orden nada más, o un simple mandato. ¿Y cuál fue ese mandato? No comer de un simple árbol. Ese simple mandato, ese simple árbol, sí. A veces nosotros estamos en la misma situación que Adán y Eva, que el Señor nos dice en los 10 mandamientos: no matarás, no fornicarás, no adulterarás, no cometerás adulterio, que es lo mismo, esas 3 partes, no hablarás falso testimonio. Son simples mandatos que para nosotros es difícil cumplirlos. ¿Y por qué me fui muy atrás? Porque vemos las bendiciones que Dios les dio a Adán y Eva desde un principio. Y que sin que ellos pidieran ningún favor a Dios, sino que siendo aunque todavía lo culparon a Él, no reconocieron su error, Dios, en su infinito amor, en su infinita gracia, dijo: voy a darles de un Salvador. Voy a darles
a un campeón, a un ganador, a un victorioso. Y tal vez, como lo acabamos de escuchar aquí, sórbida la muerte en victoria. ¿Pero por qué victoria? Porque tal vez para el diablo era su victoria, pero más no sabía que en este preciso momento, cuando Dios promete a ese Salvador, dijo, tú le herirás la cabeza. Jesucristo aplastaría la cabeza de la serpiente, pero el diablo pensó que por morderle el calcañar o el talón a Jesús, es decir, su muerte, iba a ser su victoria. Pero no fue así. Y muchos incluso tienen en mente el por qué Jesús descendió a los infiernos. Cuando nosotros proclamamos aquí el credo, anunciamos y decimos, y bajó, descendió a los infiernos. ¿A qué bajó? ¿Para qué fue? Si bien la palabra dice en la parábola o la historia de Lázaro, que dice en la palabra de Dios que Abraham, estando en su seno, Lázaro estaba siendo consolado, pero el rico, ¿dónde estaba? Estaba siendo atormentado en el infierno. Pero ahí vemos la diferencia. Y Abraham le dice al hombre rico, cuando le dijo, no podemos ir de aquí para allá, ni de allá pueden venir para acá, una grande cima nos separa. Pero aquí el punto es, ¿por qué Jesús descendió a los infiernos? Si bien sabemos que la palabra de Dios nos dice que Jesús fue a proclamar su victoria, que la muerte no pudo detenerlo, y que la profecía que él mencionó a sus discípulos cuando dijo, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que padecer en manos de pecadores y ser muerto, pero al tercer día resucitará. Entonces ahí vemos cómo Jesús desciende al infierno a proclamar esa victoria, ese campeón que tenemos, ese super Dios, ese Dios todopoderoso, que fue a decirle al diablo, por tu desobediencia, por tu rebeldía, te quedarás aquí junto con todos tus seguidores. Porque el Hijo de Dios tenía que ser levantado, tenía que ser resucitado para que la profecía se cumpliese. Por eso es que ahora, amados hermanos, es exactamente lo que sucedió. Este día, la resurrección de nuestro Salvador, para que tú y yo tuviéramos esa entrada, para que tú y yo tuviéramos ese perdón, y tú y yo tuviéramos esa libertad de ser libres en Cristo. De que su sangre preciosa fue el pago perfecto. Adán y Eva en ese momento estaban convencidos de que podían tomar de ese árbol porque pensaban que necesitaban más sabiduría. Y date cuenta cómo nosotros nos vamos haciendo igual que Adán y Eva, y obvio somos de ese linaje. Cada vez queremos ser mejores que los demás, cada vez queremos mejores cosas, cada vez queremos mejorar y mejorar y mejorar. Pero en las cosas del mundo. Pero ¿qué hay de las cosas espirituales? Por eso es que mencioné un simple mandato. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando le dice, el día que de él comeses, ciertamente morirás. Vemos pues entonces la muerte entró al ser humano, tanto la espiritual como la corporal. Y todos, como lo dije la vez pasada, la predicación pasada, todos vamos a la muerte, vamos a ir a la muerte. Y eso es sin duda. Pero hay algo muy importante. La muerte verdaderamente es aterradora. Incluso a muchos no nos gusta hablar de la muerte. Y si se dan cuenta, ¿cuántos domingos vamos, cuántas predicaciones vamos en estos días que hemos estado mencionando lo de la muerte?
Y si se acuerdan, hace 2 domingos, 3, les mencioné lo que mi padre me decía, ¿verdad? Que todo tiene solución menos la muerte. Aquí está ahorita, en este preciso momento, la refutación a este dicho. Y como dije, lástima que no está mi padre, ¿verdad? Porque ya está con el Señor allá en los cielos. Pero yo me atrevería a decirle, Padre, te equivocaste porque todo tiene solución hasta la muerte, porque aquí está escrito que nuestro Señor Jesucristo nos dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso a nadie le gusta. ¿Por qué? Porque a veces cuando vamos a los funerales les decimos nuestro sentir, tratamos de darles palabras de consolación, pero sería tal vez falta de educación que llegáramos e hiciéramos fiesta por decir, demos gracias a Dios porque nuestro ser querido ya partió. ¿Qué van a decir? Saquen a este loco. ¿No está viendo mi dolor? ¿No está viendo mi sufrimiento? Pues ¿qué creen? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte no pudo detener a Cristo. Y Cristo dice que si nosotros creemos en Él, tampoco seremos retenidos en la tumba, en el Seol, dice ahí. No seremos retenidos, amados hermanos. Porque el apóstol Pablo inicia su predicación cuando dice, ciertamente, dormiremos. ¿Se dan cuenta qué gozo el decir que el día que para nosotros sería la muerte, pero para el Señor vamos a dormir? Porque seremos resucitados, y es decir, seremos despertados en el día del Señor. Pero en el momento que nosotros cerremos nuestros ojos, directamente en el reino de los cielos estaremos ya delante de Dios. Pero cuando Él venga por segunda vez, nuestro espíritu, nuestra alma, como ustedes le quieran decir, vendrá por nuestro cuerpo, haya quedado donde haya quedado, como haya quedado, y lo tomará. Y así nos lo dice Ezequiel 37, ¿verdad? El valle de huesos secos. Pero ahora algo muy importante, vean ustedes. Esta promesa empezó desde la familia de Abraham, de la llegada de nuestro Señor. Luego se redujo en Judá y se dio cumplimiento, ¿en dónde? En el linaje del rey David, en Jerusalén. Y descubrimos que este profeta Isaías sería alguien que también nos diría en el capítulo 53, mudo, enmudecido fue el matadero, directo con el que le trasquila. Ahí es donde nosotros, amados hermanos, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, recibió un castigo. Pero si nos damos cuenta, muchas veces hemos hablado, los azotes, la corona, los clavos en la cruz. Si se dan cuenta, todo esto es doloroso. Pero qué mayor dolor experimentó Jesús por nosotros. Y si hacemos memoria también, muchas veces he entrado en controversia con personas cuando dicen, ¿quién mató a Jesús? Incluso creo que hay un programa de Discovery Channel donde hablan de este tema. ¿Quién mató a Jesús? Y tal vez muchos entren también en controversia por este tema. Pero si nos damos cuenta, ¿quién mató a Jesús? Vuelvo a repetir, los azotes, la corona, los clavos en la cruz, la daga que traspasó su costado, tal vez. Pero el mayor dolor que Jesús presentó en la cruz fue el que Dios le haya abandonado. Y no es que lo haya abandonado, sino que dejó que todas tus culpas, todas mis culpas, Él las llevara. Y que en esa cruz muriera Él junto con tus pecados y mis pecados y los de todo el mundo. Ese fue el mayor dolor que experimentó. Por eso Jesús, cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado?,
era porque era necesario que esos pecados murieran. Imagínense llevar los pecados de todo el mundo. Y cuando dijo consumado es, lo hablamos este viernes, Él cumplió todo lo que nosotros teníamos que pagar. Pero más ahora, en este momento, en esta mañana del viernes, del jueves, del sábado, del domingo, en especial del domingo, nos lleva a reconocer que sin la ayuda de Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Sin la resurrección de Cristo, nosotros estaríamos muertos. Entonces ahora nosotros estamos en la fiesta de la Pascua, la fiesta de la resurrección. Y en vez de estar con nuestros cuerpos compungidos o nuestras caras tristes y largas, hay que tener una sonrisa, como decían en mi tierra, o dicen en mi tierra, de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado, porque Cristo te ha dado salvación, porque Cristo te ha comprado, porque Cristo te ha declarado la vida eterna. Y ahora, amados hermanos, la Pascua es la prueba de ello, la Pascua de la resurrección. Que nuestro Señor Jesucristo en 1 Corintios 15, que muchos lo conocen como el culto o la predicación de la gran resurrección, y debido a esa resurrección, la cantidad de personas que hace su fiesta o que celebra la resurrección, goza, canta, baila, grita, salta. En el Salmo 150 nos dice, alaba al Señor en su templo, alaba al Señor en la magnificencia de la muchedumbre, alabe al Señor con arpa, con salterio, con címbalos resonantes. A lo mejor necesitamos instrumentos, pero cada uno de nosotros tenemos esos instrumentos. ¿Cómo lo vamos a alabar entonces en esta resurrección? Ese llamado que nos está haciendo a todos nosotros. Dice ahí que con cuerdas, tenemos cuerdas vocales, podemos cantar, podemos gritar, con címbalos tenemos palmas, con flautas podemos silbar tal vez. Tenemos aquí a personas que tienen dones especiales y que Dios los llama a que los pongan a su servicio. Todos nosotros tenemos esos dones y ahora, por el mandato de Dios, en la resurrección, Él quiere que todos y cada uno de nosotros seamos transformados, así como Adán y Eva fueron transformados, porque fíjense, volviendo un poquito atrás, Adán y Eva fueron rebeldes, desobedecieron, pero aún así el Señor no se apartó de ellos y los bendijo y les dijo, bueno, por lo que han hecho, tienen una consecuencia, pero no los abandonó, los bendijo, los sacó del huerto del Edén, sí, pero no los abandonó. A la mujer le dijo que sería ¿qué? Madre de todos los seres vivientes. A Adán le dijo que señoreara a todos los animales, les dio nombre. En pocas palabras, a Adán y Eva les dio el control de la creación, pero no tanto el control, sino sojuzgar, es decir, sobrellevar, ministrar. Ahora todos nosotros también estamos en la misma situación. Dios nos llama a dar cuentas de toda la administración que nos ha dado. Esa es la transformación de creer, de confiar. Y miren, en el último día de lo que es la resurrección, de este misterio, dice el Señor que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si nosotros hemos escuchado que dice que no dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el sonido de la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Por eso es que ahora el tema que hoy escogimos es que nuestros cuerpos deben ser transformados de cuerpos corruptos a incorruptos, que seremos transformados también a la resurrección. Vivamos entonces, amados hermanos, esta resurrección, vivamos
este gozo, esta alegría de que tenemos a este Dios vivo y que este mismo Dios día a día te sigue llamando a ti y te dice, ven, sígueme. Te dice, ven, alábame. Ven, dame tus cargas. Y vas a ver cómo esta transformación es necesaria porque nuestro cuerpo corrupto se vista de incorruptibilidad y que nuestro cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Entonces es momento de trabajar, de alabar, de gozarnos en el nombre de Cristo. Y a Él, solo a Él sea la gloria y la honra. Porque recuerden que Él dijo, no los dejaré huérfanos, porque vivo yo, ustedes también vivirán. Aleluya a nuestro Rey. Amén. Cristo edifica su iglesia y nos llama a vivir nuestra fe en comunidad. Si este mensaje te habló al corazón, te invitamos a dar el siguiente paso. Congregarte, aprender y crecer junto con nosotros. Calle Washington 710, Centro 64000 Monterrey, NL, domingos 11:30 AM. Escríbenos si quieres visitarnos. Eres bienvenido.